Buenas tardes, soy Juan Garralda. Bueno, la mayoría ya me conocen y los que no me conocían antes ya me conocieron en las clases anteriores de tumores óseos, de artropatías inflamatorias. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de infecciones óseas y de tejidos blandos. Bueno, las infecciones las podemos dividir en de partes blandas y de los tejidos óseos. Dentro de las de partes blandas tenemos a la celulitis, la fascitis superficial profunda y necrotizante, el absceso y la miositis infecciosa. Y dentro de lo que compromete al tejido óseo y a las articulaciones, tenemos a la osteomielitis y a la artritis séptica. Esta última ya la vimos más en detalle en la parte de la clase que di de artropatías. Bueno, vamos a empezar hablando de la osteomielitis, que es la inflamación de la médula ósea secundaria a una infección. Puede progresar a osteonecrosis con destrucción ósea y posterior artritis séptica. Es una causa importante de discapacidad permanente tanto en los niños como en los adultos en todo el mundo y tiene una distribución de edad bimodal, es decir, con incidencias máximas en niños menores de 5 años y también mucho en adultos mayores de 50 años. El Staphylococcus aureus es el microorganismo causal en hasta el 80% de los casos y se puede dividir en etapas aguda y crónica. Hay diferentes tipos de diseminación de la bacteria, digamos, para producir la osteomielitis. Una de ellas es la diseminación hematógena, donde los organismos son transmitidos por la sangre, generalmente son bacterias, y se depositan en la cavidad medular formando un foco de infección. En los huesos largos, la región más propensa a la infección es la metáfisis, debido a su gran aporte de sangre de flujo lento. Todo esto en la metáfisis crea un entorno ideal para la proliferación, perdón, de bacterias. Otra de las vías de diseminación es la propagación contigua, que suele ocurrir en el contexto de insuficiencia vascular, como por ejemplo en la diabetes mellitus. Hay disminución de la respuesta inmunitaria debido a la mala perfusión en la región infectada. Las extremidades inferiores son las más comúnmente afectadas debido a la neuropatía periférica asociada que predispone a microtraumatismos repetidos. Y el otro tipo de propagación es la inoculación directa, que se da como resultado de fracturas abiertas, inserción de implantes metálicos o prótesis articulares. También se puede dar por mordeduras tanto de humanas como de animales y heridas punzantes. Los lugares más frecuentes donde se suele producir la osteomielitis son el miembro inferior, luego las vértebras, un poco menos común en la estiloides radial y un poco menos común todavía en las articulaciones sacroiliacas. Es decir, el lugar más común es en los miembros inferiores. Bueno, como dijimos, la osteomielitis se puede dividir tanto en aguda como crónica. Vamos a hablar de la osteomielitis aguda. La osteomielitis aguda por diseminación hematógena o inoculación directa se produce una acumulación de pus en la cavidad medular que va a provocar un aumento de la presión intramedular y congestión vascular, lo que puede interrumpir el riego sanguíneo intraóseo. Se puede formar hueso reactivo y tejido de granulación hipervascular, dando lugar a un absceso intraóseo bien delimitado que se llama absceso de Brody. Se puede producir ruptura de la corteza ósea que produce un defecto cortical conocido como cloaca. Y el pus intramedular puede extenderse a través de la cloaca y formar un absceso subperióstico. La ruptura del periósteo y propagación de la infección hacia los tejidos blandos se los llama trayecto sinusal. Eh, y en la osteomielitis secundaria a la propagación contigua de infecciones de tejidos blandos, la dirección de la infección es la inversa a la que les estaba comentando, a la osteomielitis hematógena. Bueno, como podemos ver acá en la ilustración, podemos ver de un lado lo que es la osteomielitis aguda y del otro lado la osteomielitis crónica. Les he estado hablando más que nada sobre la osteomielitis aguda, donde lo que se produce es la acumulación de bacterias que forman un absceso intraóseo. Ese absceso empieza a aumentar la presión y empieza a producir destrucción ósea que puede llegar hasta la cortical produciendo este canal que se llama cloaca. O sea, tenemos el absceso, la cloaca que es el canal que comunica
el hueso esponjoso intracortical, digamos, con lo que es el hueso subperióstico. Y cuando se forma la cloaca, esto nos puede llevar a la formación de un absceso subperióstico, como vemos acá en la ilustración. Acuérdense que el periósteo es como una membrana que recubre la cortical por fuera. La que recubría por adentro es el endostio. Bueno, y vamos a hablar ahora de la osteomelitis crónica, que quiere decir que los síntomas están presentes por más de 4 semanas. Como resultado hay una osteonecrosis por la interrupción del suministro de sangre intraósea y perióstica durante la fase aguda. Un fragmento del hueso infectado o muerto se separa del hueso viable y esto se conoce como secuestro, que ahora lo vamos a ver qué es esto. Las bacterias dentro del secuestro desvascularizado forman un foco de infección crónica que puede persistir durante muchos años. En un intento por aislar el secuestro se produce una reacción inflamatoria caracterizada por la reabsorción osteoclástica y la formación de hueso nuevo perióstico. El secuestro queda rodeado de pus, tejido de granulación y una capa reactiva de hueso nuevo conocida como involucro. Puede tener una cloaca para descargar. Entonces acá tenemos la ilustración de lo que sería la osteomelitis crónica, donde vemos el secuestro que queda aislado como si fuera un canal de pus que lo rodea. Y ese canal de pus que lo rodea tiene una capa de tejido óseo nuevo, reactivo, que como habíamos dicho, perdón, se llama involucro, que sería este en la ilustración. Y obviamente todo esto puede estar relacionado con una cloaca y un tracto sinusal, como lo vemos acá, que es un tracto que va desde el hueso hasta los tejidos blandos y hasta puede ir hasta la piel. Esto se puede dar también en la osteomelitis aguda, o sea, el tracto sinusal también puede estar presente en lo que es la osteomelitis aguda. Bueno, los mecanismos de infección. En los niños, la diseminación hematógena es la más común y la predominante y suele causar osteomelitis en los huesos largos. En los adultos suele estar causada más comúnmente por diseminación contigua a partir de infecciones en los tejidos blandos o por inoculación directa. La diseminación hematógena en los adultos es menos frecuente y suele derivar en una osteomelitis vertebral en estos casos. Bueno, a ver, esperen un segundo. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la anatomía vascular intraósea. En los lactantes menores de 18 meses, los vasos metafisarios y epifisarios se anastomosan a través de los vasos transfisarios que perforan la placa del crecimiento. Estos permiten que la infección se propague desde la metáfisis hasta la placa de crecimiento, la epífisis y el espacio articular. Como vemos acá, este es un esquema del hueso en un menor de 18 meses, en un lactante, donde vemos que los vasos metafisarios y epifisarios perdón, los metafisarios y los diafisarios están comunicados con los vasos epifisarios, es decir, atraviesan el centro de osificación. En los niños mayores de 18 meses, la placa de crecimiento se osifica y forma una barrera entre la metáfisis y la epífisis. Acá vemos la placa de crecimiento osificada y ya los vasos metafisarios y epifisarios están separados. Y en la edad adulta, la placa de crecimiento se reabsorbe, los vasos se reanastomosan y nuevamente hay propagación de la infección desde la epífisis hacia el espacio articular. Acá vemos que la placa de crecimiento se reabsorbió y otra vez se reanastomosaron los vasos metafisarios y epifisarios. Por lo tanto, en lactantes menores de 18 meses, la infección puede ir desde la metáfisis a la epífisis tranquilamente y viceversa. En los niños mayores de 18 meses esto no pasa. Generalmente las infecciones se producen a nivel de las metáfisis y no pueden propagarse a la epífisis. Y ya en la edad adulta, al igual que en los lactantes, otra vez las infecciones pueden propagarse desde la epífisis a la metáfisis.
Bueno, vamos a hablar de lo que podemos ver en una radiografía simple en la osteomelitis. La radiografía simple tiene baja sensibilidad y especificidad. 80% las dos primeras semanas la radiografía puede ser normal. Y cuando encontramos algún hallazgo en la radiografía, lo que podemos ver son la reacción perióstica secundaria de elevación del periósteo, radiolucidez ósea bien delimitada, como un absceso intraóseo, e inflamación de los tejidos blandos adyacentes. El edema de médula ósea no es visible en las radiografías simples. Como podemos ver acá en esta radiografía, vemos que hay una reacción perióstica con elevación del periósteo bilateral a nivel del primer metatarsiano. Y en esta radiografía de la derecha vemos una rodilla y lo que vemos es una imagen focal radiolúcida de bordes definidos geográficos con un poquito de esclerosis en los bordes, que esto probablemente esté en relación a un absceso intraóseo. Así es como se ven generalmente los abscesos. Bueno, en la osteomelitis crónica, el secuestro, que ya les había contado qué es lo que es, se ve como una lesión esclerótica focal con un borde radiolúcido. El involucro lo vamos a ver como hueso engrosado y esclerótico que rodea el secuestro. Se puede ver una marcada destrucción cortical con un patrón trabecular desorganizado y radiolucencias óseas mal definidas. Y se demuestran mejor con tomografía computada los hallazgos. La radiografía es útil para la evaluación de la progresión. Como podemos ver acá en esta radiografía de perfil del húmero y del codo, podemos ver acá el engrosamiento cortical y la reacción perióstica continua que produce el engrosamiento de la cortical. Y acá podemos ver un patrón medio mal definido, radiolúcido a nivel de la metáfisis del húmero. Y en la tomografía que tenemos a la derecha es un corte coronal de tomografía. Podemos ver ya mejor definido todos los hallazgos, en donde podemos ver que hay una fractura crónica de la metáfisis. Esto produjo una osteomelitis que no se resolvió y como consecuencia se produjo un secuestro que es esta imagen densa que vemos dentro de la fractura. Y vemos todo esto, esta hipodensidad que lo rodea, que está llena de pus alrededor, y podemos ver todo este hueso esclerótico que rodea a lo que sería el absceso y el secuestro, que es lo que llamamos el involucrum. Acá te podemos ver bien también. Todo este hueso es nuevo, hueso nuevo formado que se llama involucrum. Y también podemos ver el engrosamiento cortical, ¿no? A nivel periférico. Todos estos son hallazgos que se podemos ver en la osteomelitis crónica. Vamos a pasar a hablar sobre los hallazgos en resonancia magnética. En la osteomielitis aguda primero, donde el edema óseo o edema de médula ósea es la manifestación más temprana de la enfermedad aguda. La podemos detectar tan pronto como 1 o 2 días después del inicio de la infección. La médula ósea se congestiona con líquido y pus, lo que va a producir una baja señal en las imágenes T1 y una alta señal en T2 y realza con el contraste endovenoso. Se puede observar un fino borde de señal T1 intermedio o alto a veces alrededor del absceso, que representa el tejido de granulación hipervascular con realce con el contraste endovenoso, que esto se llama signo de la penumbra. Em, un flemón es una masa inflamatoria sólida, a diferencia del absceso, que es un, un área focal de pus. Y el flemón puede presentar realce más heterogéneo a diferencia del absceso, que el absceso generalmente tiene un realce periférico. La distinción entre flemón y absceso es importante porque un absceso suele requerir una intervención más inmediata mediante aspiración o descompresión quirúrgica.
Acá en las imágenes de la derecha tenemos primero una imagen eh, FATSAT, perdón, una densidad protónica FATSAT en cortes coronales, donde vemos el edema de la médula ósea focal a nivel de la diáfisis y la metáfisis, y donde podemos ver el absceso que se ve bien hiperintenso. Estas son imágenes iguales pero en T1, en donde podemos ver el edema de médula ósea hipotenso y el absceso con un reborde hipointenso como si fuera esclerótico, y donde el pus se ve hipointenso. Y este es un T1 FATSAT con contraste endovenoso, en donde podemos ver bien el patrón del absceso, que tiene un realce periférico y un centro que no realza, que eso quiere decir que es no realza a consecuencia de la necrosis intraabsceso, ¿no? Bueno, acá tenemos similares hallazgos. Por ejemplo, acá en la radiografía podemos ver un área focal bien definida, radiolúcida, con bordes ligeramente escleróticos ahí a nivel de la metáfisis, en íntima relación con lo que es la placa de crecimiento. Y cuando le hacemos la resonancia magnética, este es un STIR, podemos ver el absceso bien hiperintenso con un reborde esclerótico y con edema óseo alrededor. Acá tenemos un T1 en donde podemos ver el edema óseo bien hipointenso y el absceso también bien hipointenso con un reborde ligeramente hiperintenso o isointenso, que como dijimos es el tejido inflamatorio o signo de la penumbra. Y este es un T1 FATSA con contraste endovenoso, en donde vemos lo mismo que veíamos en la resonancia anterior, donde vemos el edema óseo que puede realzar y donde vemos el realce periférico en el absceso. Tenemos que hablar también de la formación de abscesos subperiósticos que se pueden dar, como se les había explicado, a través el absceso intraóseo puede formar un canal que se llama cloaca, que comunica con el espacio subperióstico, y como consecuencia se pueden formar este tipo, em, perdón, como consecuencia se pueden formar este tipo de abscesos. Son más comunes en niños que en adultos. El hueso cortical es más delgado y se rompe con mayor facilidad en los niños. El periósteo en los niños se separa con facilidad, permite la acumulación de pus debajo de la capa perióstica, formando un absceso subperióstico como es este que vemos acá. Acá vemos bien la cortical y acá vemos el periósteo, cómo está separado por esta capa de pus. Y acá vemos lo mismo en un corte T1 con contraste endovenoso sagital, en donde vemos el periósteo separado de lo que es la cortical y con el absceso eh, central entre ellos dos. Bueno, hablamos ahora de lo que son los hallazgos de la osteomelitis crónica en la resonancia magnética. El secuestro aparece oscuro en todas las secuencias debido a que es un fragmento de hueso necrótico con muy pocos protones disponibles como para producir una señal de resonancia magnética, como por ejemplo vemos acá. Este es el secuestro, este es un STIR coronario donde vemos que es hipointenso, como también podemos verlo acá. Está rodeado de tejido de granulación hipervascular, por lo que se presenta realce periférico en las secuencias post-contraste. Em, el involucro se observa como una capa ósea engrosada alrededor del secuestro que muestra señal normal o edema. El involucro lo podemos ver rodeando a todo lo que sería el secuestro y el pus que lo rodea al secuestro, ¿no? Esto, por ejemplo, es involucro. Esta es la resonancia de la tomografía que habíamos visto anteriormente de la osteomelitis crónica. Y este es un corte axial en donde también vemos el secuestro, el absceso que lo rodea o el pus que lo rodea y el involucro alrededor formando esta capa de hueso nueva. Y como podemos ver acá, vemos que se ha formado una cloaca y un tracto sinusal que lo comunica hasta la piel o hasta el TCS a nivel subdérmico.
La cloaca se puede observar tanto en casos agudos como crónicos, como defecto cortical que drena pus desde la médula ósea hacia los tejidos blandos circundantes, como lo expliqué acá. Y acá vemos algo similar, vemos, estos son un corte axial en STIR o un T2 FATSAT, en donde vemos que hay edema de médula ósea y acá vemos una formación media rara a nivel de la cortical, que podemos sospechar que puede tratarse de un absceso. Y vemos edema perióstico o subperióstico todo alrededor de lo que es la tibia, además del edema de los tejidos blandos adyacentes, ¿no? Y acá este es un T1, por debajo vemos un T1 con contraste endovenoso, en donde vemos que el absceso tiene una región central que no tiene realce, que nos demarca que eso puede llegar a ser necrosis. Todo alrededor realza, un realce periférico típico de los abscesos. La médula ósea realza, porque no tiene necrosis interior, sino que es todo inflamación, por eso realza. Y todo lo de alrededor también realza porque es inflamación subperióstica y de los tejidos blandos adyacentes. Este es un caso también de osteomelitis, en donde vemos que hay un engrosamiento de la cortical de lo que sería el tercer metatarsiano en la radiografía. Y cuando le hacemos la resonancia magnética vemos el edema óseo que compromete a ese tercer metatarsiano y todo el edema de los tejidos blandos adyacentes. Acá en el corte coronal se puede ver mejor el edema óseo del metatarso y el edema que compromete los tejidos blandos adyacentes. Este caso era de un cuerpo extraño, se había clavado una astilla, supongo, y acá se puede ver el cuerpo extraño con un poco de pus alrededor que lo comunica con el tejido celular subcutáneo. La misma astilla produjo el pus que después, como consecuencia, se produjo la inflamación de lo que es el metatarso por propagación continua, ¿no? Y acá vemos, fíjense, la reacción perióstica que tuvo el metatarso con ese engrosamiento y la separación entre lo que es la cortical y el periósteo. Bueno, los diagnósticos diferenciales de la osteomelitis, el principal es hacer diagnóstico diferencial con lo que es la artropatía neuropática o la articulación de Charcot, que esta afección puede causar cambios en los tejidos blandos y la médula ósea que imitan la osteomelitis. Es una enfermedad degenerativa que cursa con la destrucción progresiva de huesos y articulaciones. Se observan pacientes con trastornos neurológicos que cursan con pérdida de la sensibilidad en los pies, como la tabes dorsal, la lepra, la neuropatía diabética y otras afecciones que cursan con lesión medular. La distribución de las anomalías es clave para diferenciar estas dos entidades, entre osteomelitis y Charcot. Suele afectar a múltiples huesos en una distribución periarticular, el Charcot, mientras que la osteomelitis suele afectar a un solo hueso en una zona de carga, como la primera articulación metatarsofalángica y el calcáneo. El edema medular, perdón, el edema medular adyacente a la inflamación de los tejidos blandos también es típico em, en la osteomelitis. Acá podemos ver dos ilustraciones de lo que es la osteomelitis y lo que es la artropatía de Charcot. En la osteomelitis generalmente en los pies se da en pies diabéticos. Las dos afecciones generalmente se dan en pies diabéticos. La osteomelitis generalmente se produce a consecuencia de una propagación continua, es decir, desde una infección que surge de los tejidos blandos y va hacia el hueso en una articulación de carga, como por ejemplo es el calcáneo, o como por ejemplo habíamos dicho que es la primera articulación metatarsofalángica. Ahí es donde apoya el pie y se suelen producir estas afecciones. En cambio, la artropatía de Charcot es una afección que afecta principalmente a los huesos del tarso a nivel periarticular y suele producir giobas subcondrales y en una etapa más avanzada deformaciones de las articulaciones de Lisfranc, subluxaciones, etcétera. Y no está relacionado con una úlcera o con una infección de los tejidos blandos adyacentes. Puede causar edema, pero no tiene una afección focal.
Acá vemos, por ejemplo, ejemplos de resonancia magnética de la articulación de Charcot, donde ya vemos destrucción ósea con subluxaciones, geodas subcondrales, marcado edema óseo, pero no vemos ninguna úlcera o nada que nos esté sugiriendo que tenga que ver toda esta afección con una osteomelitis, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos de la osteomelitis, cómo diferenciarla de la articulación de Charcot y ahora vamos a pasar a hablar sobre las infecciones de partes blandas, empezando por la celulitis, que es la infección de partes blandas más superficial, digamos. Es la infección de la dermis profunda y los tejidos subcutáneos superficiales, generalmente de etiología bacteriana. El Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son los más comunes y suelen producirse por inoculación directa. En la resonancia magnética vamos a verlo como un engrosamiento de la piel y la grasa subcutánea con señal hipointensa en T1 e hiperintensa en secuencias sensibles a fluidos, con un realce variable tras la administración de contraste endovenoso y la difusión suele estar restringida. Como podemos ver acá, este es un paciente que drogadicto con inyecciones subdérmicas o intramusculares. Eh, Esta es una mano en lo que podemos ver que hay una inflamación del tejido celular subcutáneo con un engrosamiento y unos cambios de señal. Esta secuencia, perdón, es un T1 FATSAT con contraste endovenoso, donde vemos que hay un realce difuso de lo que es el TCS y podemos ver un absceso con realce periférico a este nivel. Bueno, vamos a pasar a hablar de algo que ya lo hablamos bastante, pero ahora lo vemos más en detalle, que es el absceso, perdón, que es la acumulación focal de líquido que contiene células inflamatorias, bacterias y restos de tejido necrótico, rodeada de tejido conectivo hipervascular e inflamado. Un flemón se define como tejido de granulación infectado que aumenta de volumen y que frecuentemente rodea a un absceso. El gas dentro de un absceso tiene señal baja en todas las secuencias con artefacto de susceptibilidad que se exacerba en las secuencias Greg o eco de gradiente. El signo de la penumbra, que ya lo nombramos, es la presencia de un fino borde de señal hiperintensa a lo largo de la periferia del absceso. En las imágenes T1 se ha descrito como una herramienta útil para diferenciar los abscesos de los tejidos blandos de los tumores necróticos. Y en la difusión, el material purulento de un absceso restringe, es decir, que es hiperintenso en la difusión e hipointenso en los mapas de ADC, ¿no? Como podemos ver acá, este es un STIR axial o un T2 FATSAT axial, donde podemos ver esta acumulación de líquido focal a nivel de la región glútea bien hiperintensa en esta secuencia, ¿no? Lo mismo vemos, pero esta es una secuencia T1 en donde podemos ver que es bien isointensa lo que es el tejido muscular al de alrededor, pero vemos esta línea ligeramente hiperintensa periférica que es el tejido de granulación e inflamado, que ya lo llamamos signo de la penumbra, que esto, como dijimos, nos sirve para diferenciarlo de, por ejemplo, lo que es un tumor de los tejidos blandos. Em, lo que no nombré en la secuencia anterior es toda la inflamación que tiene alrededor en la musculatura adyacente con edema líquido perifacial, ¿no? Esta secuencia es un T1 FATSAT con contraste endovenoso, en donde podemos ver que el absceso no realza, tiene solamente un realce periférico, quiere decir que está lleno de pus y de tejido necrótico que no realza, y que solamente realza el tejido inflamatorio vascularizado alrededor, ¿no? Y alrededor del absceso podemos ver toda la inflamación del tejido muscular adyacente que sí realza con el contraste endovenoso. Y en las imágenes de abajo tenemos una difusión y un mapa de AS, en donde podemos ver que en la difusión es hiperintenso, es decir,
Perdón, es hiperintenso en la difusión y ligeramente hipointenso en el mapa ADC, lo que quiere decir que restringe las moléculas de agua. Podemos ver también un poquito de líquido en el espacio presacro. Pasamos a hablar ahora entonces de la miositis y la piomiositis. Miositis es un término inespecífico para la inflamación muscular cuya etiología puede ser un proceso infeccioso como puede no ser un proceso infeccioso. En cambio, la piomiositis es una infección bacteriana del músculo esquelético que produce edema muscular, a veces con formación de flemones y a veces seguida con formaciones de abscesos, ¿no? El traumatismo es la principal causa en un 25 al 40%, pero también es posible la diseminación hematógena desde una infección adyacente o de lesiones musculares preexistentes como traumatismos musculares con hematomas, miositis subyacente, actividad física intensa, que pueden predisponer todos estos a la piomiositis. En estas imágenes lo que podemos ver es a nivel del muslo un aumento de la señal focal del músculo vastolateral con líquido laminar adyacente, aumento de la señal del músculo cuadrado femoral. Este es un T2 FAT-SAT, ¿no? Lo contrario vemos en el T1, es decir, lo contrario porque se ve hipointenso, los mismos hallazgos, pero hipointensos en el T1 o isointensos. Y lo que podemos ver con el contraste endovenoso es que toda esa área que nosotros veíamos hiperintensa en el T2 FAT-SAT realza con el contraste endovenoso, es decir, que es un tejido inflamatorio. Y lo que podemos ver ahora que no veíamos anteriormente con las demás secuencias es que hay un pequeño absceso con realce periférico en topografía del músculo, es decir, que esto ya es una piomiositis. Un absceso acá y otro absceso acá un poquito más chico laminar. Y podemos ver acá en la imagen de la derecha abajo que también hay realce de lo que es la región glútea con microabscesos a dicho nivel. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es la fascitis superficial profunda y necrosante, em, donde tanto la fascia superficial como la profunda pueden infectarse por inoculación directa o por traumatismos. Em, la fascitis necrosante es un subtipo grave de rápida progresión potencialmente mortal de fascitis que suele presentarse en pacientes inmunocomprometidos, se suele dar por infecciones por polimicrobianas como Clostridium ni cocos gram positivos. Las extremidades inferiores son las más comúnmente afectadas en el 50% de los casos. Puede ser secundaria a la inoculación directa o puede surgir secundariamente a la diseminación directa desde una víscera perforada o un órgano urogenital. En la resonancia magnética se observa que la fascia afectada está engrosada y hay un aumento de la señal en el T2 y en el EPFATSAT y hay una disminución de la señal en el T1. Y en la radiografía y en la tomografía computada requieren menos tiempo y permiten visualizar fácilmente la presencia de gas en los tejidos blandos. La fascitis necrosante se suele caracterizar mucho por producir por bacterias anaerobias que producen gas en los tejidos blandos, ¿no? Gas o aire, ¿no? Acá tengo un esquema en donde se puede ver cuáles son la fascitis superficial que está a nivel de la dermis y cuál es la fascitis, no, perdón, la fascia superficial que está a nivel de la dermis y la fascia profunda, que es una membrana que recubre a todo lo que sería a todos los músculos de un compartimento. Es diferente de lo que es la fascia profunda intermuscular, que es una membrana que recubre a cada uno de los músculos por separado, ¿no? Em, en resonancia magnética, en la fascitis necrosante podemos ver un engrosamiento dérmico y de los tejidos blandos con reticulado delacional a lo largo de los planos faciales profundos, que a menudo están engrosados y muestran un realce heterogéneo. La presencia de gas puede ser variable
y su ausencia no excluye el diagnóstico. La falta de realce con contraste puede deberse a hipoperfusión y a necrosis tisular, lo que puede subestimar la extensión de la enfermedad. Puede presentarse edema subcutáneo, pero es menos frecuente que en la celulitis. En las etapas iniciales los músculos no se van a ver afectados y el edema facial de más de 3 milímetros de espesor en las imágenes T2 FATSAT, afectación extensa de la fascia profunda, a menudo con baja intensidad de señal en T2 y áreas sin realce, y afectación de tres o más compartimentos en una extremidad en comparación con los pacientes con fascitis no necrosante. Es decir, todas esas características, es decir, el edema facial mayor a 3 milímetros, la afectación extensa de la fascia profunda y afectación de tres o más compartimentos musculares son características que diferencian a la fascitis necrosante de la no necrosante. Y acá en las imágenes de la derecha tenemos un ejemplo de fascitis necrosante, en donde primero tenemos la radiografía. em, y estamos viendo que hay como una heterogeneidad de lo que con radiolucideces focales y focales, pero que afectan en forma difusa a nivel de lo que es el compartimento posterior del tobillo, como lo podemos ver en estas zonas y también en estas zonas. Estos están en relación a em, focos de gas o aire intramuscular y perifacial. Podemos ver acá la resonancia magnética eh, de este mismo paciente, en donde vemos todos estos focos de baja señal en todas las secuencias, tanto en T1, en T2, en T1 con contraste endovenoso. Esos son focos de gas intramuscular característicos de lo que es la fascitis necrosante. Todos estos focos de gas intramuscular e intermuscular están acompañados de edema y engrosamiento de las fascias intermusculares y de la fascia profunda y edema de lo que son las fibras musculares además, ¿no? Y acá en el T1 con contraste endovenoso podemos delimitar bien lo que es un absceso, que es el que tiene además el gas por dentro y que no realza, obviamente. Bueno, estas fueron las infecciones tanto de tejidos blandos como óseas más importantes. Son las características que hay que tener en cuenta más que nada para hacer diagnósticos diferenciales e identificarlas. Y acá les dejo dos papers que son más que nada en los que me basé para hacer la clase y que están buenos. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Y nos vemos en el práctico del jueves. Entonces, un abrazo grande para todos.